Señor nos va a bendecir a todos porque Él quiere bendecirnos. Así como Pablo le dice a Timoteo, no huye de las tentaciones, yo les digo, no huyan de las bendiciones. La única manera de no recibir bendición es huyendo de ellas, porque dice el Salmo 1 que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días. Y el Salmo 1 no, el Salmo 23. Si el Señor es nuestro pastor, el último versículo del Salmo 23 dice que el bien y la misericordia nos seguirán cada día. Así que la única manera de no recibir bendición es huyendo de ellas. Y que no huyamos de la bendición. Esta mañana el Señor nos va a bendecir. O cuando estés mirando el video, si en algún momento lo podés ver en otro momento, Él nos va a bendecir. Los invito a abrir su palabra, a buscar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, 13. Y dejemos ahí la palabra abierta en esa página, o si tienen un celular, déjenlo ahí en ese versículo, Lucas 24, 13. Vamos a compartir un video para que meternos en tema, y mientras se prepara el video voy a hacer una breve oración. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu Hijo, por ese sacrificio, esa muerte en la cruz para pagar nuestros pecados. Gracias porque has resucitado y tienes vida y estás sentado a la diestra del Padre, para que hoy podamos proclamar tu nombre, para que hoy podamos decir que somos hijos tuyos dignos, porque somos indignos, pero tu muerte en la cruz, tu sacrificio, nos ha hecho dignos de poder hablar de tus cosas, recibir de tus bendiciones y compartirlas para otros. Y queremos esta mañana escucharte, alabarte y ser bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes. Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios,
lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Pero él desapareció, y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. ¿Quiero lo que veo o veo lo que quiero? Y vimos ahí un pasaje conocido, creo que por muchos de nosotros, que es conocido como el camino de Emaús, o los hombres que iban a Emaús. Ahí la tengo conectada a mi hermana Emma, que siempre le hago chistes con eso, y siempre le digo: vos no sos Emma, sos Emaús. Así que le mando un beso. Siempre me acuerdo de ella, cada vez que leo algo de Emaús, me acuerdo de ella. Este camino de Emaús, el único que hace mención a esta historia es el Evangelio de San Lucas. Ninguno de los otros evangelios lo menciona. Y bueno, tenemos acá que Jesús fue crucificado. ¿Y ahora qué hacemos? Jesús fue crucificado, sufrió, murió, lo llevaron a la tumba. ¿Y ahora qué hacemos? Si vemos estos hombres, 2 discípulos, dice la Biblia, no apóstoles, no de los 12 apóstoles, sino 2 discípulos de Jesús, como vos, como yo. Un discípulo es un aprendiz, un alumno, alguien que es enseñado. Y bueno, Jesús tenía, sabemos, muchos más discípulos que los 12 apóstoles, tenía unos cuantos más que los seguían y que estaban cerca de él. Y nos cuenta esta historia, si te la podés ir siguiendo, si tenías abierto Lucas 24:13, el video que vimos es literal desde el 13 hasta el 35. Cuenta que el mismo día que, en la mañana de ese domingo que Jesús se fue de la tumba estaba vacía, ese mismo día estos 2 hombres se iban de camino a una aldea llamada Emaús. Emaús estaba, dice acá, 70 estadios, dice en el versículo 13. Que son 11 kilómetros. Me busqué a ver algo para que lo tengamos una idea y comparemos, y haciendo una comparación actual y que más o menos todos conozcamos, más allá de alguno que está en otro lugar, es ir desde el templo, caminando desde el templo hasta el obelisco. ¿Sí? Desde el templo de White 132, nuestro templo, hasta el obelisco hay 11 kilómetros. Un poquito más o menos. Esos son los 70 estadios. Estos hombres se iban, si lo miramos desde el punto de vista de ir caminando, es bastante lejos. Por ahí en auto uno llega un poco más rápido, y un día de semana en transporte público cuesta un poquito más. Pero se alejaban, evidentemente. No iban a buscar algo así nomás y volvían de donde estaban. Y digo dónde estaban porque ellos dicen que si eran discípulos de Jesús, evidentemente, y porque lo dice también las palabras, lo afirman, ellos estaban en el momento de la crucifixión y estaban evidentemente esperando algo que no llegó, algo que no llegaba, y ellos desistieron. Se fueron de donde tenían que estar. ¿Dónde tenían que estar? Esperando al Cristo resucitado. Se fueron de ahí. Estos 2 discípulos, dice, si van al versículo 18, dice que uno de ellos se llamaba Cleofas. Según una tradición judía, hay una tradición muy fuerte, con algunos argumentos, hablan de que Cleofas era hermano de José, el papá de Jesús. ¿Sí? Este Cleofas mismo
es el papá de José. Y también algunos lo hermanan, le hacen la misma persona con Alfeo, ¿sí? Y tenemos algunos discípulos que son hijos de Alfeo, si lo pueden después recordar. Pero bueno, este Cleofas, según la tradición judía, sería el hermano de José, es decir, el cuñado de María, la mamá de Jesús, y también, si se quiere, por supuesto, el tío de Jesús. El otro discípulo no se nombra, y como en algunos otros casos también cuando no se nombra y dice otro discípulo, pasa con Juan, pasa con Mateo, que dice el publicano y está hablando del mismo. Muy probable que este otro discípulo haya sido el mismo Lucas, ¿sí? Lucas iba con Cleofas. Como dije, esta historia solamente la cuenta Lucas, no la cuenta ninguno de los otros evangelios. Entonces esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que como Lucas tuvo mucha cercanía con María, la mamá de Jesús, por eso también hay cosas que en el Evangelio de Lucas que cuentan sobre María, que solamente las cuenta Lucas. Es evidente que Lucas, con su estudio, él no vivió todo el Evangelio, él estudió para hacer un informe de Lucas, del Evangelio de San Lucas y de la carta de los Hechos. Ese estudio lo hizo a través de entrevistarse con personas, charlar con personas, y también está comprobado, demostrado que Lucas estuvo con María, y quizá, bueno, si Cleofas era el cuñado de María, esta historia se la contó María a Lucas. Pero también podemos creer que sea Lucas el que iba junto a Cleofas en este camino hacia Emaús. Dice que bueno, que ellos se iban de ahí, ¿no? Y yo puedo decir que ambos discípulos flaquearon. Ambos flaquearon. Uno era un íntimo. Si vamos a creer que uno era Cleofas y el otro Lucas, Cleofas evidentemente era uno del círculo íntimo, vínculo íntimo de Jesús, porque era el cuñado de María, y el otro era más periférico, en este caso de Lucas, que bueno, que como dije no vivió todo, pero estaba por ahí en estas historias. Ambos flaquearon, uno y el otro, ¿sí? No importa cuánta intimidad o no tenemos con nuestro Señor Jesús, estamos propensos a flaquear, a abandonar, a irnos del lugar donde tenemos que estar. Estamos propensos a irnos camino a Emaús, a salir del templo figurativamente e irnos camino hacia el obelisco, a otro lado. Y dice el versículo 15, si tenés la palabra abierta y vas siguiendo, dice que mientras ellos hablaban, iban seguramente compungidos, quizás en vez de alentándose uno al otro, desalentándose uno al otro, probablemente, porque estaban evidentemente decepcionados. Dice que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y que esto, quiero decirte que aunque quizás estés flaqueando y te estés alejando del lugar donde te tengas que ir, Jesús se puede acercar a vos, Jesús se te va a acercar a vos. Aunque hayas abandonado el lugar que tenías que estar, sea físico o sea mental, espiritual, aunque hayas abandonado ese lugar en el que debías estar y te estés yendo hacia otro lado, Jesús se acerca a vos, se te acerca. Y dice la palabra también que ellos tenían los ojos que no se daban cuenta que era Jesús, ¿sí? Ahí en el versículo 16, estaban velados, dice la versión de Reina Valera Internacional, estaban velados y no se daban cuenta que era Jesús. Y yo leí otra versión que me pareció muy interesante, que decía, tenían los ojos tan ofuscados que no lo conocieron, ¿sí? Y a veces estamos ofuscados y lo tenemos a Jesús y no lo vemos. Lo tenemos a Jesús y no nos damos cuenta que es Jesús. Lo tenemos a Jesús y tener los ojos ofuscados nos hace ver otra cosa. Nos hace no verlo. Nos hace no leer en su palabra lo que tenemos que leer. Leemos otra cosa. Los ojos ofuscados, la vista nublada, nos impide ver a Jesús. Nos impide que veamos que Él está al lado nuestro caminando. Y
en esa adversidad, con los ojos ofuscados, te hago la primera pregunta. ¿Quién saca provecho? ¿Quién busca? ¿Qué se busca ante una adversidad? ¿Y para quién es la adversidad? Si yo estoy ofuscado, o sea, si estoy en una prueba, en una adversidad, si me estoy yendo, desviando de mi camino, ante eso, Jesús, nuestro Señor Jesús, ya sabe cuál es nuestra respuesta. Cuando tenemos una prueba, cuando pasamos por un momento que no nos gusta pasar, cuando estamos por decisión propia ofuscados, no es Dios que quiere ver cómo somos nosotros. Te digo algo, Dios ya sabe cómo sos. Lo que Dios quiere es que vos veas cómo sos vos. Esa es la prueba. La prueba que Dios nos hace es para que veamos nosotros mismos cómo respondemos ante ella. Esa es la gran diferencia. Dios no nos prueba para ver cómo respondemos nosotros. Jesús ya sabía cómo ellos iban a responder, pero fue caminando al lado de ellos igualmente, para que ellos pudieran notar, que después lo vamos a ver más adelante, como vimos en el video, ¿no? Que ardía su corazón, pero sus ojos estaban ofuscados. ¿Cómo respondieron ante esa adversidad, ante la desesperanza? Se les había terminado la esperanza porque Jesús no aparecía, porque habían pasado 3 días, después lo vamos a ver, y no tenían esperanza. Y ahí, ante esa primera adversidad, respondían ofuscados. Eran discípulos, recordémoslo. Acá lo estamos hablando de si están con los ojos vendados porque son del mundo, porque no tienen entendimiento. Eran discípulos, dice la palabra. ¿Sí? Entonces, la pregunta de quién saca provecho de las adversidades. Nosotros tenemos que sacar provecho de las adversidades. Para nosotros mismos. Para nosotros mismos. El Señor ya sabe cómo vamos a responder. Él solamente nos da posibilidades para que veamos y nos conozcamos a nosotros mismos. Porque todos podemos creer cómo vamos a responder ante cierta situación, pero hasta que no sucede no sabemos realmente si respondemos así. ¿Sí? Más de una, a mí me ha pasado un montón de veces que ante cierta situación ni siquiera sé cómo responder y estoy en el momento y no tengo reacción, o tengo una reacción diferente a la que debería tener, o que después pienso por qué tuve esa reacción y no tuve otra. Y a lo mejor no estoy hablando de cosas malas, a lo mejor de lo bueno. Cuando alguien, no sé, cae herido en el piso y uno mira y no sabe qué hacer, se queda y después uno piensa, ¿por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no hice tal otra? ¿Por qué no? ¿No? O como pasa si vemos que a una persona la están robando. La reacción es en el momento. La podemos programar, la podemos pensar, pero en la prueba es cuando se ve cómo somos o qué hacemos. Quizás de nuestra mente queríamos resolver otra cosa, pero lo que hacemos es lo que nos prueba. La prueba, la respuesta a la prueba es lo que realmente hacemos. Por eso digo que en la prueba Dios no quiere ver cómo sos. Acordate esto. En la prueba Dios quiere que vos veas cómo sos vos. Seguimos en el relato. Te voy a decir una frase con respecto a esto. A cómo somos, o quiénes somos, o cómo respondemos ante las adversidades, o quiénes queremos ser, o quiénes queremos demostrar que somos, que son discípulos pero se estaban yendo. ¿Quiénes queremos demostrar que somos? Escuché una frase, que obviamente no es mía, no sé de quién es, por eso no puedo citar, pero que me gustó mucho. Te voy a decir algo. Los tomates, quiero que te quede grabada esta frase para que te acuerdes el otro día de mí, Lautaro que dijo esto, pero para que te acuerdes de esta predicación. Los tomates pueden ser peritas, pero las peras no pueden ser tomatitos. ¿Sí? Acordate la frase. Los tomates pueden ser peritas, pero las peras no pueden ser tomatitos. ¿Sí? Después aplicala para lo que te sirva. Pero acordate la frase. Acá eran discípulos, pero se estaban yendo para otro lado. Estaban flaqueando, estaban desviando del camino.
¿Y qué veían ellos? ¿Qué es lo que veían? Porque yo les dije que la prédica era quiero lo que veo o veo lo que quiero. En el versículo 19, siguiendo el relato, dice, o sea, ellos estaban ahí desanimándose mutuamente. Jesús les dice que bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que están ustedes están así hablando, que están discutiendo, que están charlando? Y le dice, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el mundo. Hablaban de Jesús, de lo que pasó, hablaban, ¿sí? Del pasado. Ellos estaban mirando, viendo, en su mente hablaban del pasado y de sus propios deseos. ¿Por qué? Porque están declarando de Jesús cosas que era, pero no lo más importante de Jesús. Porque ¿qué decían? Que él era profeta, ¿sí? Profeta, que es un portavoz, un proclamador. Si venimos al día de hoy, un comunicador, que puedo ser yo, que por supuesto nuestros pastores que están conectados, otro, cualquiera que sea portavoz, proclamador, es profeta, no es el que sabe lo que va a pasar en el futuro. Entonces, veían a Jesús como un profeta, ¿vale? Un comunicador. Hoy lo podemos ver ante cualquiera que lo escuchamos, podemos sin decir la palabra profeta, estamos también de acuerdo a un comunicador de la televisión, de la radio, lo que diga, qué bárbaro, este es un gran profeta, es un buen proclamador, un gran comunicador, y es eso, nada más. Un día va a la cruz, o un día se muere, y ahí se terminó todo. Era varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Lo primero que dicen es profeta, lo segundo, poderoso. Y yo imagino que en poderoso veían a alguien una protección, y además veían a alguien que sanó, un sanador, alguien que me protege, que me cuida, que me sana. Eso era. Jesús era un portavoz, un proclamador, y era un protector, un sanador, ¿sí? Del pasado, de lo que pasó. Esos eran sus deseos. Y dice también, al versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Sí? Esperábamos que había de redimir. Redimir es liberar. Y ellos esperaban que sea el libertador de Israel. Ese hombre, tan buen proclamador, tan buen comunicador, que nos protegía porque lo veíamos que con sus palabras era poderoso, que sanaba. Nos tenía que liberar, matar a todos los que nos están esclavizando y agarrar la lanza, subirse al caballo y decir, acá está el libertador. Eso es lo que ellos esperaban, lo que ellos querían ver de Jesús. Y en ese momento ya no lo veían más, porque lo que estaban describiendo a un Jesús del pasado y de lo que ellos esperaban. Y Jesús no fue para ellos lo que ellos esperaban, ¿sí? Entonces te pregunto, hago la segunda pregunta. ¿Qué representa Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús en tu vida? Ese comunicador, ese proclamador, el que recibís la palabra de Él, tan agradable a los oídos, qué bueno lo que dice, cómo usa a sus siervos para hablarme, cómo siento su protección, es poderoso para mí. ¿Estás esperando que Jesús sea ese poderoso sanador? Jesús para vos tiene que ser ese que te sane, todavía en presente, pensando en la esperanza. Jesús es el que va a cambiar tu vida. Jesús va a ser el que va a liberar tu vida. O cuando desistas, vas a decir, yo creía que me iba a liberar, yo creía que me iba a sanar. ¿Sí? O que nos puede pasar cada X tiempo. Bueno, yo creía que Jesús me iba a liberar de esto, Jesús me iba a sanar de aquello. Ustedes saben, mi mamá, María Cristina, es ciega desde que yo nací, o sea, justo antes que naciera. Antes veía. Y yo me acuerdo de muy chiquito, hemos ido a campañas de todos los colores de sanidad
decían las campañas, eran de milagros, de sanidad. Y yo de muy chiquito, familiarmente orábamos por ella, por la sanidad de su vista. No podía ser que Dios no la sanara, en el sentido de que si confiamos, tenemos la fe que Él lo puede hacer y Él lo sabe hacer, Dios le va a sanar la vista, ¿no? Y hasta me acuerdo que mi mamá me contó que una vez ella, miren, si fuera por fe, ella orando con ojos cerrados en una campaña, sintió que el Espíritu Santo se movía dentro suyo y le agradeció a Dios por haberla sanado. Sin embargo, abrió los ojos y no veía. Y hoy, después de tantos años, que yo tengo 42, o sea que tiene de vida mucho más, tiene más vida sin ver que viendo, bastante más ella. Sigue sin ver, no la sanó Jesús. Ahora, ¿qué hubiese pasado si ella, la esperanza, si su Jesús, el Jesús que ella quería, era el que tenía que sanarla? Hubiese estado ahora caminando a Emaús, o ya se hubiese llegado hace rato a Emaús, se hubiera ido de Jesús, se hubiera ido de el Jesús que realmente tenemos que buscar. No busquemos, esperemos la conclusión para no por entender del todo lo que quiero decir. No busquemos al Jesús sanador. No esperemos al Dios sanador. Porque Jesús es mucho más que eso, mucho más que un proclamador, mucho más que un portavoz, mucho más que un protector y mucho más que un liberador, mucho más que un libertador. ¿Sí? Entonces, ellos, estos dos discípulos, creían que iba a ser el que iba a liberar a Israel. Y el tipo ya se había muerto, ya lo habían clavado en la cruz y no pasó nada. Dice, las autoridades lo agarraron y pónganse en la cabeza de ellos, que esperaban al Mesías que arrasara con todos los romanos, con todas las autoridades que ellos decían, y listo, ahora el pueblo de Israel reinamos nosotros y nos regimos por los 10 mandamientos y por toda la ley, arrancamos de nuevo con el Mesías. Y ese Mesías, los soldados, esos soldaditos sin nombre, sin nada, lo agarraron, lo clavaron en una cruz y lo mataron. Y así estaban, me cayó el papel, así estaban estos dos discípulos diciendo, las autoridades de acá, estos de acá, lo crucificaron, lo mataron, nosotros creíamos que nos iba a liberar, y así de fácil se murió. Y dice, y además ya es el tercer día. Estamos en el versículo 21. Ya es el tercer día. Y hay dos posibilidades de entender esto de que además ya es el tercer día. La primera es que el propio Jesús dijo que al tercer día iba a resucitar. Entonces diciendo, además ya dijo que al tercer día resucitaba, y hoy pasaron 3 días, y lo único que sabemos es que acá no está. Y otra es que el judío tenía una creencia por tradición que después de muerto, piensen que antes la ciencia medicinal no existía prácticamente, y que cuando alguien se moría o parecía que se moría, con esa falta de conocimiento en cuanto a lo medicinal, muchos creían que algunas personas resucitaban, y en realidad era que todavía no se había muerto. Pero también estaba esa esperanza de que 1 día, 2 días todavía podía vivir. Al tercero, listo, se terminó la esperanza, ya no resucita nadie y acá quedó. Entonces, de estos dos lugares, ellos dicen, además, ya es el tercer día. Ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y dice que Jesús, con mucha paciencia, en el versículo 27, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, lo que de Jesús decía. Y te digo esto, toda la palabra nos enseña quién es Jesús. Toda la palabra nos enseña quién es Jesús. Ahí está Jesús enseñándoles a estos dos discípulos que estaban con los ojos ofuscados, estaba enseñando la palabra que ellos conocían. Lo que único que estaba haciendo era recordándosela. Y Jesús todo el tiempo nos recuerda su palabra, quién es Él. El Señor Dios nos ha dado esta posibilidad de tener
su palabra tan cerca nuestro, que hay muchos en el mundo que no la tienen, la posibilidad, para que recurramos a ella y veamos quién es Jesús. ¿Quién es? ¿Varón profeta? ¿Quién es? El que va a liberar a Israel, el que me va a liberar a mí, el que me va a sacar de esta esclavitud, en esta sociedad, que me invaden las deudas, que las enfermedades están alrededor nuestro. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos va a liberar Jesús de esto? ¿Cuándo vamos a salir de esto? ¿Cuándo mi vida va a ser la que quiero? Si es el Jesús que estás buscando, estás yendo a Emaús. Estás yendo a Emaús. Porque estás en lo que vos esperás. Estás en tu propio deseo. Ahí estás en tu propio deseo. No quiere decir que está mal, lo aclaro por las dudas, quiero que nos enfoquemos. Obviamente que Jesús también nos puede liberar, también nos puede sanar, también es el portavoz, el proclamador, el que nos acompaña, el que camina al lado nuestro, el que nos recuerda su palabra permanentemente. Ese también es Jesús. Pero nuestros ojos tienen que mirar al Jesús Mesías, Hijo de Dios, al que vino a esta tierra con un solo motivo principal, ¿sí? Uno solo. Entonces, otra pregunta que les hago es: ¿recurrimos a la Biblia nosotros en lo cotidiano, en las enfermedades, en las necesidades, en las adversidades? No sé si dije, perdón, si me repito. ¿Recurrimos a la Biblia para afirmar, para cerciorarnos de lo que vemos o vivimos o vimos, de lo que nos toca vivir, de lo que estamos presenciando, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de nuestra vida cotidiana? Recurrimos a la Biblia para tratar de visualizar. Jesús les dice: ustedes están yéndose a Emaús porque no ven al Cristo como lo tienen que ver, y yo les estoy recordando todo lo que dice la Biblia. Recurrimos a la Biblia para no irnos a Emaús, para no irnos por la tangente, para centrarnos en lo que tenemos que hacer, en el lugar donde tenemos que estar, porque esa es la guía, recurrir a su palabra. Por eso Jesús se la recordó a ellos mientras iban en el camino. Como dije, era un camino de 11 kilómetros, evidentemente tuvieron tiempo de escuchar lo que Jesús, esta síntesis que le habrá hecho Jesús, dice desde Moisés, o sea, toda la ley, y siguiendo por los profetas, declarándole las escrituras y lo que decían del Mesías, ¿sí? Del Mesías. Jesús dice, esto es muy interesante, la Biblia tiene cosas que a veces no dejan de sorprender. Dice que el versículo, a ver que se lo digo, el versículo 28 dice, el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban, hicieron los 11 kilómetros, llegaron a Emaús, dice, y él hizo como que iba más lejos. ¿Alguna vez te diste cuenta que Jesús también actúa? Jesús actuó, hizo un papel, se hizo el que iba más lejos. Él actuó solamente para ver, para que el otro, para ver qué reacción yo voy a tener. Él actuó para que yo mismo pueda darme cuenta. Él hace que se va para ver qué hago yo, por ejemplo. O actúa. ¿Vieron nosotros? A mí me ha pasado también, ¿viste? ¿Vieron cuando nosotros vamos a la casa de alguien de visita o lo acompañamos? Llegamos a la puerta y uno dice, hoy si me invitara a cenar, no tengo que ir a casa, cocinar, ver qué cocino, después limpiar todo. Entonces llegamos a la puerta y decimos, sí, ahora voy a ver a casa, no sé ni qué voy a cocinar, y en realidad estamos actuando, pues lo único que queremos es que nos inviten a cenar. A mí me ha pasado, o que estamos en la casa de alguien y también decimos, yo la verdad, ahora capaz que me tengo que ir a hacer la compra. Entonces estamos esperando que el otro día, no, eso no importa, ¿querés quedarte a cenar? Y ahí, sí, era lo que estaba esperando. Bueno, Jesús dice acá que hizo que se iba.
Y la reacción que tuvieron estos discípulos es, no, ya es tarde, vení, quédate con nosotros. Lo tuvieron que convencer, entre comillas, porque no lo convencieron, él ya sabía lo que iba a hacer, pero actuó. ¿Sí? Entonces a veces Jesús actúa para que nosotros reaccionemos. De vos depende la reacción que tenés. Él está actuando. Él está haciendo que se va. No se va a ir, porque él ya sabe que no se va a ir. Pero actúa. Y quiere ver qué acción tenés vos para con él. Entonces ellos lo invitaban, dice que casi que lo obligaron a... Mentira, porque si Jesús ya sabía que se iba a quedar, porque está declarando sus palabras, él hacía que se iba a otro lado. Entonces dice que lo obligaron a quedarse, que se quedó ahí, porque ya se hacía tarde. Es como que íntimamente, espiritualmente, ellos querían que su presencia se quedara, aunque no lo veían. No lo veían como Jesús, no se daban cuenta que era Jesús. Querían conservar su presencia, por eso ponen la palabra, lo obligaron a quedarse. No querían que se vaya. Este hombre que nos habló, que nos contó toda esa historia, que no se vaya, que se quede con nosotros, porque por lo menos antes de que llegue al camino estábamos entre nosotros discutiendo, diciendo Jesús se fue, no volvió, pasaron 3 días, ¿qué vamos a hacer ahora? En cambio, cuando vino este hombre, se nos puso a hablar con otro ánimo. ¿Se está escuchando bien? Porque me aparece inestable la internet, más o menos. ¿Estamos bien? Listo. Jesús, este hombre que caminó con nosotros, nos acompañó, nos cambió el ánimo. No sabemos quién es, este peregrino, este forastero. Bueno, es una palabra distinta. Vamos a dejar que se quede con nosotros. Querían su presencia. Y le digo algo, como ellos quisieron esa presencia espiritualmente guiados, tuvieron la posibilidad de volver a ver a Cristo. Volvieron a ver a Cristo. Cuando la vista se había ido a otro lado, cuando el ánimo se iba de Emaús, volvieron a ver a Cristo. Ahí, delante de sus ojos, en su cara, en su casa, en su mesa, estaba Cristo con ellos. Porque Cristo, aunque parezca que se va, que lo crucificaron, que en algunas iglesias de la denominación que sea, está colgado en la cruz, clavado, muerto, Cristo resucitó y está hoy con nosotros. Está hoy acá en esta reunión de Zoom, está en tu casa, en tu familia, en tu corazón. Aunque parezca que se va, Él camina a tu lado. Cristo está. Somos nosotros los que nos vamos a Emaús, somos nosotros los que buscamos de Él lo que nosotros queremos, somos nosotros los que tenemos una esperanza de que nos va a suceder algo que Él nos va a dar, y a lo mejor Él no nos va a dar nada, porque Él es el soberano que actúa en nuestras vidas. Nosotros solamente podemos hacerle peticiones y dejarlas delante suyo para que Él actúe. Dice que a estos hombres se le abrieron los ojos cuando Jesús partió el pan. Puede ser que ellos ya se han visto en otras oportunidades, no son la última cena, sino en otras, una manera particular de Jesús de partir el pan. Puede ser. Y que con esa misma manera particular, ellos espiritualmente también reaccionaron, sus ojos dejaron de estar ofuscados. Puede ser, también puede ser, dicen algunos, que cuando estiró la mano, como vimos en el video, para darles el pan, vieron sus llagas. Cuando estiró la mano, vieron sus llagas. No sabemos cuál es específicamente la razón por la que se les abrió los ojos en el momento que Jesús compartió el pan con ellos, pero sí podemos decir que siempre que Jesús comparte algo o que le damos algo, porque el pan se lo dieron ellos a Jesús, Él lo partió, pero el pan era de ellos. Si nosotros le damos algo a Jesús, nunca perdamos de vista que Él pagó con sus llagas para que nosotros tengamos la posibilidad, para que nosotros podamos darle algo a Jesús, darle algo nuestro, de nuestra adoración, de nuestra vida, de nuestra devoción. Esa posibilidad la tenemos solamente porque Él fue clavado en la cruz y pagó por nosotros.
No lo podemos perder de vista. Gracias a Él, a lo que Él hizo, podemos darle algo a nosotros. Y ya ahí les cambió la vida por completo a estos dos discípulos, porque dicen que inmediatamente, ahí mismo, era de noche no es como ahora que salimos acá nosotros los que estamos en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, que hay alumbrado público, que hay semáforo. De noche, en camino de Emaús, esos 11 kilómetros, imagino que es la nada misma, ¿no? Nadie anda por afuera. Pero ellos no pudieron frenar. ¿Qué hicieron? Dice en el 33, en el 24:33. Levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Directamente ahí se fueron. No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, sí ardía. Había algo que me estaba diciendo, algo más. Pero yo seguía con los ojos ofuscados, estaba pensando en que Él no resucitó, que pasaron 3 días, en que no me da lo que yo quiero. Estoy pensando que Él no me sanó todavía, cuando me sane. Mientras tanto voy a estar ofuscado. Él no me liberó, cuando me libere, mientras tanto voy a estar ofuscado, cuando me libere de la esclavitud, cuando me dé un trabajo como el que yo quiero, cuando mi esposo se convierta, cuando mi esposa se convierta, cuando mis hijos se conviertan, ahí voy a dejar de estar ofuscado. Mientras tanto voy a estar ofuscado. Y te quiero decir que ellos estaban ofuscados hasta que se dieron cuenta que el Jesús que ellos veían era otro. Ellos veían ese otro, el profeta solamente, ese profeta, ese poderoso. Veían, está bien, porque Jesús es profeta. Jesús es poderoso y Jesús es libertador, pero de la manera que Él quiere, no la que los discípulos querían. Entonces, no está mal que lo veas a Jesús como profeta, no está mal que lo veas como el poderoso, y no está mal que lo veas como el libertador, pero de la manera que Él vino a cumplir, y de la manera que Dios le encomendó a Él cumplir eso, ser profeta, ser sanador poderoso y ser libertador. Él nos libera aún en camino a Emaús, aún en la desesperanza, aún ofuscados Él nos acompaña y nos libera. Solamente tenemos que abrir los ojos a eso, a ver a ese Cristo que murió en la cruz, el que tiene las llagas. Ese es el que me libera. Y que puedo tener en la vida esclavitud, cosas que socialmente nos sentimos esclavos, puedo tener enfermedades que nos rodean, que las tenemos que vivir, como nos pasa a todos los que estamos acá, todos, siervos, no siervos, discípulos íntimos, discípulos de la periferia, todos padecemos lo que este mundo tiene para la sociedad. Pero Cristo sigue siendo nuestro libertador, Cristo sigue siendo el mismo poderoso sanador, y sigue siendo el mismo profeta que vino a proclamar las buenas nuevas, el Evangelio. Él murió por nosotros para darnos vida eterna. Eso es el lugar, eso es lo que hay que mirar. Que nunca hay que desviar la vista, nunca hay que desviar la mente, nunca hay que desviar los pasos. No hay que ir camino a Emaús. Él vino a cumplir su misión y esa es su misión. Aunque en este mundo haya aflicción, haya opresión, haya enfermedades, el Cristo sigue siendo el mismo que una vez y para siempre murió en la cruz y resucitó por nuestro pecado, porque ahí ellos se dieron cuenta que Cristo había resucitado, de verdad había resucitado, y a lo mejor desde ahora, en este tiempo es más fácil, pero ellos también tendrían dudas de cómo va a resucitar. Está bien, la tumba estaba vacía, y bueno, entonces era eso, resulta que resucitó y significa que la tumba quedó vacía y se fue al cielo. ¿Será eso entonces? Bueno, no es lo que esperábamos, nosotros esperábamos otra cosa, la tumba vacía y nada más. No, Jesús está ahora con nosotros caminando, se sienta a nuestra mesa, si lo invitamos, porque si no, Él es humilde, Él actúa y dice, bueno, me voy, ¿no querés que esté acá? Me voy, sin ser víctima como hacemos nosotros a veces con alguien que decimos, bueno, está bien, si no querés, para ponernos en víctima y provocar una reacción en la persona.
Él actúa para que nosotros reaccionemos, nosotros mismos nos hagamos reaccionar a nosotros mismos. Che, reaccionar. Jesús está ahí, disponible para que lo invitemos a sentarnos a nuestra mesa y compartir con nosotros. Y cuando vemos a Cristo, cuando lo vemos tal cual es, su presencia permanece. No necesitamos la evidencia del poderoso, la evidencia del profeta, la evidencia del libertador. Su presencia permanece con nosotros. Ahí dice que se fue. Cuando ellos abrieron los ojos, desapareció de ellos, porque ya no necesitaban eso. Ya lo tenían a Cristo y ya fueron a proclamarlo. Y volvieron a lo que sería para nosotros la iglesia, la congregación. Volvieron a la congregación a decirle, sí, Cristo resucitó. Volvieron a proclamar lo que Cristo hizo. Murió y resucitó. Y se dice que los querían convencer a los otros que sí, que había vuelto Jesús, que habían visto su cuerpo. Entonces, cuando vemos a Cristo y tenemos su presencia, también tenemos el deseo de compartirlo a otros y de compartirlo con el cuerpo de Cristo, que es lo que hacemos acá. Si vemos a Cristo, tenemos su presencia, tenemos este deseo de compartirlo, de compartir esto tan hermoso que tenemos, que es la vida eterna. Ese es el Cristo que hay que mirar, el que nos da la vida eterna. Todo lo demás puede ser o puede no ser. Que nos libere de lo que queremos que nos libere, que nos sane de lo que queremos que nos sane, o que nos diga lo que queremos que nos diga. Puede ser que se te cumpla, pero lo que es sí firme es que Él es el Mesías. Y estos dos discípulos dijeron tres cosas que no estaban de acuerdo con eso, por eso iban desesperanzados con los ojos ofuscados hasta Emaús, porque no dijeron que ese era el que nos daba la vida eterna. Y ese es el Cristo verdadero, el que te da la vida eterna. Si solamente es un profeta, si solamente es poderoso, o si solamente te tiene que liberar, te estás perdiendo lo mejor que Cristo te puede dar, que es la vida eterna. Y si no la tenés, si no sabés si la tenés, si quizás has perdido el real significado de la vida eterna, o qué implica, o qué necesito para ser eterno, te invito a que hoy puedas identificar la vida eterna, pedírsela a nuestro Señor Jesús y aceptarla, porque es el paso que tenemos que dar. Que dejes de ver a Jesús como alguien que tiene que hacer algo en mi vida para yo permanecer con los discípulos en la congregación, como ellos que estaban ahí en Jerusalén con los discípulos, pero se fueron a Emaús, arrancó la mañana del domingo, pasaron 3 días, listo, nos vamos a Emaús, ya está, esperamos acá, ¿qué vamos a seguir haciendo acá? Con miedo, porque habían matado a Jesús, y seguramente esos soldados que mataron a Jesús iban a ir por más, para que no se siguiera hablando de él. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a Emaús, nos vamos. Entonces, si querés cambiar esos ojos ofuscados que muchas veces tenemos, porque Jesús no es lo que estamos esperando, porque vemos lo que queremos a lo mejor y no queremos lo que vemos, y vemos a Cristo, que tenemos que querer a ese Cristo que nos va a dar la vida eterna, que nos dio la vida eterna, y la vamos a ver más adelante. Y para esto, para concluir, le quiero pedir a nuestro pastor Alfredo, si él quiere orar por todos nosotros, para que podamos volver a tener la vista sana, dejar de tener esos ojos ofuscados o velados, como dice también Reina Valera, para que veamos al Cristo verdadero, al Cristo de la vida eterna. No al Cristo profeta solamente, no al Cristo poderoso solamente, y no a ese Cristo libertador que, bueno, un día lo cuelgan en la cruz y ya, para mí, deja de ser lo que era, y bueno, me voy a Emaús desesperanzado, ofuscado, ya sin tener la respuesta que yo esperaba de Cristo. Así que, pastor, si querés hacer la invitación a que volvamos al camino
o que Oremos. tomemos el camino verdadero. Sí, dale. Oremos. Señor, agradecidos estamos por tu palabra escuchada. Por favor, que trabaja en cada uno de nosotros, Espíritu Santo, para que pueda calar hondo y entendamos el propósito que tú tienes. Que no volvamos a Emaús, así depende cómo las cosas ocurren, y sí que estemos regresando a nuestra Jerusalén, que es donde tú predicaste, donde tú salvaste, donde tú curaste, donde tú moriste por cada uno de nosotros y por el mundo entero. Ayúdanos y ábrenos los ojos del Espíritu para entender tu palabra, por colocarnos en ella, entrar, sumergirnos, estar en profundidad. Y Espíritu Santo, por favor, amplíanos la mente y que podamos tener tu mente, Señor Jesús, podamos tener tus ojos o los ojos de los discípulos una vez abiertos, para que podamos proseguir en el camino. Si necesitamos salvación, en Jesús hay. Si necesitamos redención, también. Y si necesitamos cura, también allí está. Ayúdanos y conforme tu voluntad por sobre todas las cosas, actúa en cada una de nuestras vidas, de nuestras necesidades. Si nos das, amén. Y si no nos das, amén también, porque ya nos diste lo mayor que hay, que es la vida eterna. Debemos cuidarla y ser fieles hasta el fin, para que podamos estar en gloria contigo. Gracias por la palabra, gracias por el mensajero, gracias por cada uno de los que estuvimos aquí escuchándola. En nombre de Cristo Jesús, con acciones de gracias, decimos amén. Aleluya, Señor. Gracias, profesor Lautaro. Dios te bendiga, hermano.